Presentar a mi compañera Fabiola Elizabeth. Ella es arquitecta, es egresada del Instituto Politécnico Nacional y actualmente está en el área de BOD. Ella nos va a ayudar con la exposición, igual que el ingeniero Ed Josabet Espinosa, que él es egresado de la Facultad de Ingeniería. Y por último, el ingeniero Ricardo López. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Vamos a comenzar, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Sí, te escuchan, se correcto. escucha. Ok, bueno, me presento, yo soy Ed Espinosa y pues bienvenidos a este webinar de balance térmico. Vamos a comenzar y si pueden cambiar la diapositiva, por favor. Y bueno, este webinar se va a componer de una introducción, como lo están viendo aquí en la diapositiva, introducción, conceptos, desarrollo de balance térmico e interpretación de los resultados. Vamos a comenzar con esta introducción. La siguiente, por favor. Ok, bueno, como ya bien se sabe que en cualquier proyecto de aire acondicionado y calefacción, es importante determinar lo que son las pérdidas y ganancias de calor que experimenta un espacio inmueble. Bien, estas ganancias que son o pérdidas de calor son importantes para el dimensionamiento de nuestros equipos, y el balance térmico pues es un conjunto de cálculos que se van a realizar para determinar la capacidad de estos equipos. Bien, voy a comenzar con los conceptos importantes que hay que saber para poder tener presente y poder desarrollar un primer balance térmico. La que sigue, por favor. Ok, vamos a comenzar con este concepto que es calor. Como bien dice aquí, es energía intercambiada de un cuerpo hacia otro, hacia su entorno. Pero hay que tener muy bien presente que el flujo de energía siempre va a ocurrir desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Como lo estamos viendo aquí en el ejemplo, el cuerpo A es el de mayor temperatura, que está pues fluyendo la energía hacia el cuerpo B, que es el de menor temperatura. Esto pues siempre hasta que se llegue a un equilibrio térmico. Esto es respetando la ley cero de la termodinámica. La siguiente, por favor. Ok. Hay que tener bien presente cuáles son las unidades del calor. En el sistema internacional podemos encontrar lo que es la caloría, que es la cantidad de calor que pues se debe extraerse a un gramo de agua para cambiar su temperatura en grado centígrado. También podemos encontrar lo que son los joules, que es una unidad para medir lo que es energía y calor, y lo que es los kilowatts hora, que aquí vemos que es equivalente a 3.413 BTUs por hora. Estos BTUs ya son una unidad en el sistema inglés, en el sistema imperial, y lo que señala es que es la cantidad de energía necesaria en condiciones atmosféricas normales para poder incrementar 1 grado Fahrenheit una libra de agua. Otra unidad es la tonelada de refrigeración. Esta unidad pues es muy sonada en lo que es los equipos de acondicionamiento, y lo que representa es la cantidad necesaria de calor para fundir 1 tonelada de hielo sólido en 24 horas. Esto es equivalente a lo que son 12.000 BTUs hora. Ok. Tenemos que el calor se puede presentar en lo que es calor sensible. El calor sensible es el calor que causa un cambio de temperatura de una sustancia
pero no el cambio de su estado. ¿Qué se refiere? Como en el ejemplo podemos ver, tenemos un balde de agua que está aquí a 15 grados centígrados, le empezamos a meter la temperatura, va a llegar un punto en el que solamente la temperatura comienza a subir, pero llegando a los 100 grados al nivel del mar, podemos cambiar la diapositiva, por favor, nos encontramos con el concepto de calor latente, que se refiere al calor necesario para poder cambiar de estado, de estado físico una sustancia, pero la temperatura ya no varía. Como lo podemos ver en el ejemplo, aquí en el mismo del balde de agua, que se le está aumentando la temperatura, ya a los 100 grados comienza un cambio de fase. Entonces ahí ya encontramos lo que es vapor, pero la temperatura pues comienza a ser no cambia. El siguiente, por favor. Este concepto del de calor específico es muy importante, pues ya vemos que aquí, como lo dice, es una propiedad de la materia que indica qué cantidad de calor es necesaria para absorber un gramo de determinada sustancia para aumentar un grado centígrado. Como pueden ver en la tabla, aquí hay diferentes sustancias desde el agua hasta, o sea, desde líquidos hasta sólidos. Lo que es el agua, alcohol, plomo, hierro. Y del lado derecho podemos ver lo que es su calor específico. Esa es una propiedad pues de la sustancia, ¿no? La que sigue, por favor. Vamos a encontrarnos en lo que es, en lo de los materiales, estos tres conceptos que son muy importantes, puesto que a la hora de realizar el cálculo los vamos a necesitar dado en fichas técnicas o en una investigación, ¿no? Lo que es la resistencia térmica, que aquí como lo dice es la capacidad de un material de oponerse al flujo. Esto hay que recalcar que es solamente para los materiales homogéneos. Esta razón es, como lo marca aquí en la ecuación, es el espesor entre la conductividad térmica. ¿Qué es la conductividad térmica? Es una propiedad de los materiales capaces de transmitir el calor. Eso es muy importante porque, como lo marca aquí, es propiedad de los materiales, entonces cada material tiene su conductividad térmica específica. Y el siguiente concepto es la transmitancia térmica. Y esta es una medida de cómo el calor fluye por unidad de tiempo en una superficie. Podemos ver en la ecuación que es el inverso de la resistencia térmica. Entonces podemos concluir muy fácilmente pues que es, en lugar de oponerse, pues, cuánto calor deja fluir. ¿Ok? Ahora bien, entramos a la transferencia de calor. ¿Cómo se transfiere el calor? El primer concepto que podemos ver es la conducción. Y la conducción, pues, es un proceso en el cual el calor se empieza a propagar debido a la agitación térmica de las moléculas sin que exista un desplazamiento. Pues en palabras coloquiales se puede decir que es el contacto de dos objetos a diferentes temperaturas y como lo mencionamos al principio, pues el objeto de mayor temperatura le va a transmitir ese calor al objeto de menor temperatura hasta que llegue a un equilibrio térmico. El siguiente concepto es la convección. Como aquí lo dice, la convección es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido. En el ejemplo podemos ver, de aquí de la ollita con el agua, que las moléculas de agua que están en la parte de abajo son las que tienen una mayor carga de energía, mayor calor. Entonces, lo que buscan va a empezar a subir esas moléculas de energía, esas moléculas cargadas de energía. Entonces, le van a poder transmitir el calor a las moléculas de arriba que tienen una menor temperatura. Y bueno, el último es la radiación. Y este es, como aquí bien dice, es el calor emitido de un cuerpo debido a su temperatura. Esta transferencia de calor es la única que carece de contacto. Entonces, solamente es por la radiación que emana ese objeto. El ejemplo aquí es la flama, pero a mí me gusta decir más el ejemplo del sol, puesto que pues el sol es el que nos irradia la luz todo constantemente y es el ejemplo más clásico de lo que es la radiación. La siguiente, por favor.
Ok, aquí vemos un concepto que es muy importante, pues lo que es lo que se encuentra el día a día, lo que es un balance térmico, lo que es la temperatura. Como bien aquí dice, es una magnitud escalar que indica la energía interna de un cuerpo medida por un termostato. Eh, esta, esta, este concepto de temperatura tiene varias unidades de medición. Lo que, como aquí podemos ver, lo que son los grados centígrados, que es una unidad bastante común para nosotros que están en el sistema internacional, y los Fahrenheit, que está en el sistema inglés, que es bastante común en la selección de los equipos de acondicionamiento. Están los kelvins, que es un poquito más científico, y como por último hay una última ranking. O sea, hay diferentes unidades de medición de temperatura. Sí, por favor. Ok, aquí entramos a dos conceptos muy importantes. Lo que es la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco, pues, es la temperatura del aire ambiente, ¿no? Lo que nos marca esta es la temperatura del aire con el porcentaje de humedad relativa que existe en el momento de la medición. O sea, como les digo, es la temperatura del aire ambiente. Y lo que es la temperatura de bulbo húmedo. Como bien dice aquí, es la temperatura que se mide con un termómetro envuelto en un paño húmedo que al girar evapora el agua hacia la atmósfera. Aquí podemos ver los dos ejemplos. Y sí cabe recalcar que la evaporación del agua pues tiene un efecto frío de enfriamiento, por lo que siempre va a marcar una temperatura menor a lo que es la temperatura de bulbo seco. Esto salvo que la atmósfera esté saturada de vapor de agua, la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo van a ser las mismas. La que sigue, por favor. Aquí también hay otro concepto muy importante, lo que es la humedad absoluta. Como bien dice, la humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua contenido en un determinado volumen de aire y se mide en gramos por metro cúbico de aire. Aquí vemos exactamente en el ejemplo a lo que nos referimos, ¿no? Esto va a ser importante puesto que en el siguiente concepto hay que saber diferenciar lo que es la humedad absoluta a la humedad relativa. La siguiente, por favor. Aquí, la humedad relativa, ¿no? Es, es una relación expresada en porcentaje, o sea, difiere, y esto ya es una expresada en porcentaje, de cantidad de vapor de agua en el aire. La humedad relativa siempre va a ser proporcionalmente a la temperatura y va a ser altamente sensible a los cambios. Esto quiere decir que si hay una temperatura estable en nuestro sistema, en nuestro espacio donde vamos a acondicionar, la humedad también lo va a hacer. Siempre hay que considerar que a medida de que aumenta la temperatura del aire, se vuelve más seco, o sea que va a disminuir la humedad relativa, como lo vemos en el ejemplo, y al disminuir la temperatura, se vuelve más húmedo. Pero hay que tener en cuenta que esto va a ser cuando la humedad absoluta pues sea constante, se conserve. Y pues también es importante, pues nos da la capacidad de medir y controlar la humedad relativa, pues no solamente mantiene un ambiente de confort, también nos va a ayudar a lo que es optimizar la eficiencia de nuestros sistemas de acondicionamiento, a proporcionar una cantidad de aire necesaria para poder acondicionarlo. Esto también dependiendo de la temperatura exterior de donde se esté trabajando, ¿no? La que sigue, por favor. Estos dos conceptos, como ya los vimos al principio, lo que es una ganancia de calor, pues se deben a lo que es, bueno, se encuentran dos, las que es internas y las externas. Las externas van a ser lo que es nuestro envolvente, la radiación constante solar, esa nos va a generar es una carga de calor y esa va a ser constante, siempre va a existir. Y las internas, lo que es el funcionar adentro de nuestro espacio, qué es lo que hay, que existe. Si hay motores, si hay máquinas de cómputo, si en un gimnasio hay caminadoras, aparatos eléctricos, lo que también es la iluminación, todo eso que nos genere una carga va a ser una carga interna. Y pues las pérdidas dependen de una diferencia de temperatura.
entre el ambiente y el exterior. Y ya entrando en uno de los últimos conceptos que hay que saber para esto del balance térmico, es la temperatura de confort. La siguiente, por favor. Que esta temperatura de confort se puede obtener de diferentes parámetros. Como aquí lo marco, lo más común de un parámetro es el ARRAE 55-2010, pero hay otros, como es el ISO 7730, pero basándonos en lo que es el ARRAE 55, propone unas temperaturas de entre 21 grados a 28 grados más o menos, y la humedad relativa en la que se debe de trabajar pues, varía entre los 40 60 grados, entre ese rango, puesto que es un rango de confort. Si nosotros estamos arriba de un 60%, pues puede producirse un efecto de condensación dentro de nuestro espacio, o así como empezar a hacer cultivo de virus y de otras cosas. O sea, no es bueno tener tanta temperatura, pero tampoco es bueno tener una humedad relativa alta y una baja. Por la humedad relativa baja, pues puede hacer que las personas que estén ahí dentro de nuestro espacio acondicionado, pues les empiece a faltar el aire, y también pueden producir cultivos de bacterias, de virus. Entonces, por eso es importante conservarnos entre ese rango que nos marcan estos parámetros. Y bueno, por la parte de lo que es los conceptos, es todo por mi parte. Mi compañera, la arquitecta Fabiola, ahorita va a comenzar lo que es el arranque de un balance térmico. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola y comenzaré a explicarles el arranque del proceso del balance. Como lo vemos en la siguiente lista, es necesario que contemos con los siguientes elementos, como la ubicación geográfica del proyecto, la orientación, los materiales, los planos arquitectónicos, tanto como las plantas, cortes y fachadas, el tipo de inmueble que va a ser nuestro edificio y los horarios de operación, tanto como las cargas internas, es decir, los parámetros. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En nuestro primer paso, ya que nuestro cliente nos proporcionó los planos ejecutivos del proyecto, ratificamos la ubicación geográfica exacta con el apoyo del plano de conjunto, el cual nos mostrará las vialidades y los edificios que lo rodean. Ya que ubicamos el norte, podremos situar el recorrido del Sol, que inicia del este al oeste, con la finalidad de buscar que en el entorno todos aquellos elementos que nos ayuden a propiciar un ahorro energético. Al saber ya la ubicación del proyecto, podemos conocer las condiciones de diseño, como lo son las temperaturas exteriores, es decir, las temperaturas de bulbo húmedo, de bulbo seco, tanto en invierno como del verano. También necesitamos saber la latitud, la longitud, la elevación al nivel del mar y si la región en la que se encuentra nuestro proyecto cuenta con el horario de verano. Estos factores son muy importantes, ya que nos ayudarán a determinar correctamente las cargas térmicas del proyecto, y así sabremos si el edificio requerirá aire acondicionado y o calefacción. Así como lo vemos en nuestra diapositiva, del lado inferior izquierdo les muestro una tabla que más adelante les mostraré un poquito más a detalle de la herramienta del Hub, que es un programa que utilizamos para calcular las cargas térmicas. Y del lado derecho vemos en la imagen la ubicación que nos proporciona ARRAE, en donde nos muestra las temperaturas de cada región que necesitemos para nuestro proyecto. Gracias. Ahora, como ya lo había mencionado, es importante saber la longitud y la latitud de nuestro proyecto,
ya que combinando estos dos ángulos podemos ubicarnos sobre la superficie de la Tierra y saber el ángulo en que la inclinación de los rayos del Sol incidirán sobre nuestro edificio durante todo el año. Si observamos la tabla de Weather Properties en la parte superior derecha de nuestra presentación, podremos ver las ganancias de calor solar expresadas en BTUs a lo largo del año con las diferentes orientaciones. Y si vemos del lado derecho marcado en azul, vemos que en la orientación sur hay una mayor cantidad de ganancia solar que en la orientación norte. Por ejemplo, si lo comparamos con del lado izquierdo norte, nos indica un valor de 25.9, que es menor que 190 que nos marca el sur en enero. Esto nos indica que recibiremos mayor impacto de asolamiento en el sur y por otro lado notaremos que en el norte percibiremos menos incidencia solar. Siguiente, por favor. En lo que respecta a los materiales de construcción por lo que estará edificado nuestro proyecto, es importante que conozcamos las propiedades físicas de los materiales que se usarán y cómo se comportan estos frente a los materiales y a la transferencia de calor del exterior al interior de los espacios. Esta transmisión de calor ocurre a través de muros, techos y cristales y hasta del mismo suelo, conocido como el envolvente. Como bien sabemos, el calor se transfiere de partícula a partícula dentro de un material y la transmisión de calor siempre ocurre, como lo había mencionado el ingeniero Ed, siempre desde una temperatura más alta a una más baja. En esta imagen les muestro cómo ocurre la transferencia de calor de una manera simple. Vemos cómo la radiación solar incide en los elementos del envolvente, es decir, en el techo, en el muro y en el cristal, generando ganancia de calor en el espacio. Podemos ver cómo a través del muro el calor se desplaza por medio de la conducción del exterior al interior del espacio. Cabe recalcar que la radiación solar es directa cuando incide a través del cristal. En verano, el efecto puede ser desagradable, pues introduce calor extra en el ambiente interior. Pero en invierno, las ventanas causan pérdidas de energía dentro del espacio, durante las cuales no entra el sol. También vemos cómo ocurre la transferencia de calor a través de las corrientes de aire mediante el fenómeno de la convección. Es decir, el aire caliente sube y el aire frío desciende hacia el suelo por conducción. Además, notamos en la imagen que al calentarse el agua, cierto tiempo después de que ocurra la evaporación, y si esto lo viéramos cerca del cristal, el contraste de la temperatura interior con la exterior hace que ocurra la condensación, fenómeno que puede causarnos serios problemas en los materiales y hasta en nuestra salud. Es por eso que al diseñar el envolvente de nuestros proyectos debemos poner especial cuidado en cada uno de los elementos que la componen, ya que cada material representa cualidades físicas que van a ser determinantes en el comportamiento térmico de nuestro edificio. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, esto nos conduce a la transmitancia térmica, que es una característica específica de los elementos constructivos, es decir, los muros y los techos. Y también depende de la conductividad térmica y del espesor de los materiales que lo componen, así como de la radiación térmica y convección en las superficies de cada elemento. Si dividimos un metro cuadrado de nuestro envolvente por la diferencia de temperatura entre sus caras, obtendremos un valor U, que corresponde a la transmitancia térmica. Este valor nos permite conocer el nivel de aislamiento térmico del material en relación al porcentaje del calor que lo atraviesa. En el sistema internacional o métrico decimal se expresa en watts metro cuadrados por grado Kelvin, y en el sistema inglés se expresa en BTU sobre hora por pie cuadrado por grados Fahrenheit. Si el valor U es alto, nos indica que el material posee alta conductividad térmica, y por el contrario, si el valor es bajo, entonces la conductividad térmica es muy eficiente. En caso de que no contemos con el valor U de cada elemento constructivo, es necesario
saber de qué materiales estará compuesta. Y para eso podremos calcular el valor U, siempre y cuando conozcamos el espesor, la densidad y el calor específico de cada material. También podemos calcular el valor U si solo conocemos el valor de la resistencia térmica, que es la inversa de la transmitancia térmica. Siguiente, por favor. Si bien cada elemento tiene un valor U, los cristales también poseen una característica adicional, que es el coeficiente de sombreado. Esta es una medida de la ganancia de calor a través del vidrio por la radiación solar. Un coeficiente de sombreado más bajo nos indica una menor ganancia de calor solar hacia nuestro espacio. Y si este valor es alto, nos indica que el espacio tiene una mayor ganancia de calor. Gracias. Para el siguiente paso, para realizar el balance térmico, requerimos tener los planos arquitectónicos, esencialmente, tanto las plantas, cortes y fachadas, los planos de conjunto, las plantas azotea y los planos de detalles constructivos, que como ya vimos son muy importantes para saber de qué materiales se va a componer nuestra envolvente. Siguiente, por favor. Gracias. Al trabajar con nuestro proyecto, también es necesario conocer los horarios de uso que tendrán cada uno de nuestros espacios, ya que influye directamente en la selección correcta de nuestros equipos, ya que durante el día las cargas térmicas del exterior ingresan al espacio y cuando el equipo está encendido, este abate esta carga que ingresó. Luego, cuando se apaga el equipo, estas cargas dejan de ser abatidas y se queda el calor almacenado en el espacio. Es por eso que nuestro equipo debe tener la capacidad necesaria para abatir esta carga que también se almacenó. También es muy importante saber de qué tipo de inmueble es nuestro proyecto, ya que los horarios de operación son muy diferentes si los comparamos. Por ejemplo, un edificio de oficinas que esté ocupado 8 horas a un centro comercial que opere 15 horas seguidas. Para realizar el balance necesitamos saber cada uno de los espacios y las cargas internas que tendrán. Los planos pueden ayudarnos a proporcionarnos una noción de las cargas que podrían tener, además de la información que nos proporcionan las ingenierías del proyecto. En dado caso de no contar con esta información, nos apoyamos en los parámetros que nos proporciona el reglamento local y de normas o códigos internacionales, como el Reglamento de Construcción del Distrito Federal, así como las normas técnicas complementarias de este reglamento y también la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, es decir, AMEDIC, nos proporciona sus tablas de temperaturas en México. También podemos basarnos en el ARRAE, que es una sociedad estadounidense de ingenieros de calefacción, refrigeración y aire acondicionado. Asociación que es una fuente de información técnica de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Siguiente, por favor. Para comenzar el balance, necesitamos ubicar el norte del proyecto. Luego, identificamos los espacios a considerar para el cálculo. Y después enlistamos los espacios, asignándole una nomenclatura que nos indique el nivel en que se encuentra el espacio, el número consecutivo del espacio, por ejemplo, área 01, área 02, 03, etc. También indicamos en texto el tipo de espacio en cuanto a su uso, ya que zonificamos los espacios que están delimitados y en caso de que no estén, realizamos nosotros una zonificación conforme a su incidencia solar. Esta es una estrategia para facilitar nuestra labor al comenzar nuestro balance térmico. Siguiente, por favor. Ya que establecimos la nomenclatura de los espacios conforme a su uso, le asignamos los parámetros de cargas internas con ayuda de los planos, del reglamento local y o de las normas internacionales. Aquí observamos una tabla a la izquierda que nos facilita la visualización de las áreas que conforman el proyecto.
Y a la derecha vemos una tabla resumen donde vaciamos los parámetros de cargas internas que son basados en el reglamento y en los códigos internacionales. El siguiente, por favor. Ahora procedemos a la captura de información del proyecto. Nosotros tenemos esta herramienta que es el programa Orly Analysis Program, que es un programa que nos ayuda a realizar el cálculo de cargas y el diseño de nuestros sistemas de climatización. Como vemos en la imagen superior derecha, les muestro la interfaz del hub, en la que vemos la barra de menús, la barra de herramientas, la estructura de raíz del proyecto y los componentes del proyecto. En el área que marco en naranja punteado, les muestro la estructura raíz del proyecto, donde nos pone todas estas componentes de la que estará compuesto nuestro proyecto, como lo es el Weather Properties, que son las propiedades del clima, los espacios, los sistemas, las plantas de producción y calor. Y también nos ofrece la herramienta de ver los consumos por edificio y de las bibliotecas del proyecto. En esas bibliotecas tenemos los horarios de operación, muros, cristales, ventanas, puertas, sombreados, los enfriadores, es decir, los chillers, las torres de refrigeración, las calderas y el costo de electricidad y de los combustibles. Solo en este proceso de cálculo del balance térmico usaremos las propiedades del clima, es decir, weather properties, y introduciremos la geometría de los espacios y el diseño de los sistemas. Siguiente, por favor. Ok, en esta ventana iremos ingresando los espacios al programa. Primero, asignamos el nombre del espacio, luego las magnitudes físicas, como es la altura, la superficie, la densidad del edificio y las cargas de ventilación. Del lado derecho les muestro las cargas internas de nuestros espacios, tanto en iluminación como equipamiento eléctrico, densidad de personas, así como de sus horarios de funcionamiento y sus cargas sensibles y latentes. En la parte inferior derecha les muestro el perfil de carga de todos estos horarios de operación que tendrá cada uno de nuestros parámetros. Siguiente, por favor. Okay. Del lado derecho les muestro en nuestra pestaña de Walls, Windows and Doors, introduciremos ahí la geometría de nuestros espacios, tanto en orientación, y al introducir esta geometría la metemos en metros cuadrados. También introducimos nuestros tipos de sistemas constructivos que tendrán cada una de las caras de nuestro proyecto y el tipo de cristal que tendrá cada una de estas caras. Siguiente, por favor. En la pestaña Wall, ahí introduciremos nuestras propiedades específicas de cada material. Como les había mencionado, necesitamos saber el espesor, la densidad específico y el valor de la resistencia térmica. Todo esto nos arroja un valor U, que al final nos va a ayudar a calcular las cargas térmicas de nuestro edificio. Siguiente, por favor. Ahora, si ingresamos a Windows 1, podremos ingresar las características de nuestro cristal, tanto lo es como dimensiones, el valor U y el coeficiente de sombra. Siguiente, por favor. En Roofs y en Skylax, igual introduciremos nuestras propiedades específicas de nuestro elemento constructivo, tal cual como en el muro. También necesitamos de los mismos elementos que les había mencionado antes para que nos arroje el valor U. Siguiente, por favor.
Ya que terminamos de introducir cada uno de nuestros espacios a considerar para el balance térmico al programa, crearemos los sistemas HVAC de que nos platicará Ricardo. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, a partir de aquí, mi compañera Fabiola ya explicó el tema de los espacios. Vamos a retomar un poquito de qué es un espacio, en lo que es un balance térmico. Bueno, es una parte del edificio que está comprendida ya sea por muros o elementos a través de los cuales existe un flujo de calor. Y bueno, ok, sí, y bueno, antes que nada tenemos que determinar qué tipo de sistema se va a utilizar. Para esto necesitamos definir, como les mencionaba, qué es un espacio, qué es una zona y qué es un sistema, ¿no? Como les decía, el espacio pues es una parte del edificio que está comprendida por muros o elementos, y una zona puede ser un espacio o un grupo de espacio que tiene un control único. Esto es muy importante para el adecuado diseño de los sistemas de aire acondicionado. En esta imagen podemos ver lo que es un plano de un nivel de oficinas, en donde ya tenemos una zonificación, es decir, la división ya sea por espacios o por zona del mismo nivel. Y bueno, del lado izquierdo podemos ver cómo agrupamos estos elementos en un balance térmico. El edificio es la parte que comprende las zonas, y las zonas a su vez comprenden los espacios. Ok, bueno, para tener un adecuado resultado, lo que debemos hacer antes de todo esto, pues es determinar qué sistema o equipo vamos a utilizar. Esto es muy importante porque de esto es de una adecuada selección de los equipos va a ser un mejor resultado en nuestro balance. Para la selección de los sistemas y o equipos, pues también necesitamos hacer un análisis económico, y también necesitamos ver lo que son los espacios arquitectónicos y el uso del mismo edificio. Okay. Bueno, una vez que tenemos definido qué sistema vamos a utilizar, pues de va a depender los resultados o cómo vamos a obtener estos resultados. En esta lámina que tenemos, podemos ver lo que son dos resultados. Del lado izquierdo tenemos lo que es un equipo fan and coil con un sistema un equipo de unidades terminales con un sistema fan and coil, y del lado derecho tenemos lo que es el equipamiento de una unidad manejadora de aire con un sistema de volumen variable. Al principio lo que notamos es que pareciera que son distintos datos los que nos arrojan, pero más que nada es de acuerdo al funcionamiento que tienen los propios equipos. Del lado izquierdo podemos ver que la primera tabla está ordenada por número de zonas, y las columnas nos dicen cada una de las características que tienen esta zona, empezando por el número 1, que es el nombre de la zona. El número 2 tenemos la carga térmica. El número 3 tenemos la carga sensible. Y del 4 al 7 tenemos las condiciones bajo las cuales tenemos esta carga térmica. Llámese lo que es entrada de aire al equipo, la temperatura de inyección, el flujo de agua que requiere nuestro equipo para poder dar la carga térmica, y una fecha a la cual ocurre nuestra carga térmica. Y también en la siguiente tablita abajo tenemos el flujo de inyección que requiere para poder abatir esa carga térmica de acuerdo a las condiciones que hace un momento mencioné. De nuestro lado derecho tenemos el sistema VAB con un equipamiento de una unidad manejadora
Si leemos de arriba hacia abajo, tenemos lo que es en el central cooling, lo que son las toneladas de refrigeración. Abajo tenemos la capacidad térmica también, pero ahora en miles de BTUs, y la tenemos como total y también la tenemos como sensible. Las siguientes 3 líneas son el flujo de aire que requieren. Bueno, esto es importante saberlo porque, o lo dividen en 3, porque tenemos dos consideraciones muy importantes aquí. Lo que es el flujo que requiere el serpentín para poder enfriar, que es el coil CFM, y el sum, que es la suma de los picos de todas las zonas. Esto es, si nosotros nos regresamos a la tabla de la izquierda y hacemos la suma de los flujos de inyección, nos vamos a dar cuenta que el total de esos flujos equivale a la suma de los picos que está en nuestra manejadora, pero nosotros no podemos dimensionar la manejadora con este dato, porque este dato nos está diciendo exactamente que tenemos cada uno de los picos al mismo tiempo, y si regresamos a la tabla de la izquierda, vemos que estos picos no suceden al mismo tiempo, es decir, no hay una simultaneidad para estos picos, por lo tanto, esto nunca va a pasar o esto nunca va a requerirse para la selección de la unidad manejadora de aire. Okay. Bueno, pero ¿en dónde podemos ver estos datos reflejados en nuestro equipo? Si siempre nos mencionan que para la selección requerimos estos datos, pues bien, lo que tenemos aquí, la carga térmica, pues está dada en lo que es el serpentín, la requerimos para hacer una buena selección del serpentín. El flujo de aire lo requerimos para hacer la selección del ventilador. Y bueno, también una cosa que se me olvidó mencionar es el flujo de retorno y de toma de aire, que también está ubicado en nuestro balance, y las condiciones que requieren tanto estos flujos de aire, tanto de inyección, retorno y toma de aire, pues también las tiene el mismo balance. Bueno, ¿cómo podemos saber si nuestro balance es correcto, si hemos metido nuestros datos correctos? Bueno, pues una manera es la revisión de lo que es el resumen a detalle de nuestro sistema o de nuestro balance, que está aquí en esta lámina. Lo podemos dividir básicamente por la envolvente, las cargas internas, las cargas de almacenamiento y las cargas derivadas de los equipos HVAC. Si vemos nuestra primera columna, nos dice de qué fuente se está produciendo esta carga. La tabla está dividida básicamente en diseño de enfriamiento y diseño de calefacción. Ahorita vamos a ver lo que es el diseño de enfriamiento y tenemos los detalles, que son las cantidades, llámese en metros cuadrados de muro, cristal, techo, particiones, etcétera. Y también nos dice cuántos watts le metimos a nuestro balance, cuántas personas. Y todo esto pues nos arroja lo que es la tercera y cuarta columna, que son las cargas sensibles y la carga latente. Bueno, si nos vamos a la tablita de la derecha, vemos cómo se reparte la carga total en cada una de estas secciones, en la envolvente, interna, almacenamiento, toma de aire y los equipos de ventilación, llámese ventiladores. Y vemos que la mayor parte de la carga está en la envolvente. La segunda viene siendo lo que son las cargas internas. Y bueno, lo demás ya está dividido en almacenamiento, toma de aire y ventiladores. Entonces, como un punto a mejorar podría ser nuestra envolvente del edificio, ¿no? Que podemos hacerla más eficiente y con esto bajar nuestras toneladas y requerir una menor capacidad térmica. Ok. Bueno, pues una vez que ya tenemos los sistemas hechos, lo único que queda es
hacer la conjugación de todos estos sistemas en lo que nosotros, en lo que se llama una carga bloque, una carga de bloque. Y lo que hace nuestro balance es, o más bien nuestro programa es correr todos esos sistemas, todos esos horarios, cantidades de personas y decirnos la carga bloque o la carga máxima que está ocupando nuestro edificio en toneladas de refrigeración. Este ya sea el resultado final. No todos los sistemas se pueden hacer en carga bloque, generalmente son los sistemas de agua helada y los equipos que son de refrigerante, promedio refrigerante, no se pueden hacer en carga bloque, no lo permite el programa en sí. Y bueno, como les mencionaba, ese es un resultado final. Esto sería todo por parte de nosotros. ¿Hay alguna duda que quisieran expresar hasta ahorita? Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cuál es tu duda? Sí, bueno. Te escuchamos. ¿Nos puedes escribir tu pregunta? Creo que no nos... ¿Alguien más tiene otra duda? A ver, ¿me escuchan? Te escuchamos. Entonces, lo que yo entendí es que para que tú hagas un cálculo térmico, debes de ingresar el tipo de sistema primero que quieres ocupar. Hola, buenas tardes. No, lo primero que se hace es la introducción de la arquitectura, de la geometría, parámetros de cargas internas, envolvente, y lo segundo es identificar qué sistema es el adecuado para nuestro proyecto. Dile, pasa otra, ¿no? Dile, güey. Sí, por... Hola, ¿me escuchan? Sí. Oh, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Oye, para realizar un balance térmico en una área que no es confort, en este caso, bueno, se refieren más ustedes a lo del confort. En este caso, si quiero hacer un balance térmico tal vez para una zona industrial, ¿qué parámetros debo utilizar? ¿Los mismos o son diferentes? Hola, buenas tardes. Son diferentes, en este caso, como bien lo mencionas, es confort, es para las personas. Cuando es industrial va más de acuerdo al proceso y generalmente pues ya estos parámetros están designados de acuerdo a la industria en la que sea el proyecto. ¿Y cambia mucho? ¿Es muy diferente o...? Bueno, sí cambia mucho, pues. Sí, hay un cambio muy significativo. Como te mencionaba, son diferentes temperaturas de confort, son diferentes las cargas. A lo mejor el proceso que requieres ya no es tanto temperatura, sino a lo mejor humedad y humedad absoluta para evitar, no sé, ciertas condiciones en nuestro producto. Ok, gracias. Enoc Ortiz nos pregunta si en los sistemas BRF se pueden tener cargas bloque. No se pueden tener cargas bloque como tal. Generalmente más bien son cargas que están dadas por condensadora, pero no se pueden tener carga bloque. Marco Antonio Salinas nos pregunta, más bien nos dice que sería bueno presentar un ejercicio práctico del cálculo de la carga y definir el volumen
así. Terminamos un par de preguntas más, Marco, y ¿te parece si hacemos un ejercicio? Noé Silva, ¿qué sucede cuando los valores dan negativos en el desglose del balance? Sí, ¿qué tal, Noé? Bueno, cuando los valores dan negativo, en el caso del aire acondicionado es porque hay un elemento que nos está retirando carga térmica de nuestro espacio o zona, como puede ser la toma de aire. En el caso de la Ciudad de México, es un buen ejemplo. La toma de aire en la Ciudad de México es muy seca, tiene muy poca humedad absoluta, y lo que hace es que cuando le ingresamos a nuestro espacio o zona, este aire retira nuestra carga latente del espacio. Gracias, Richard. Mario Hernández nos pregunta, para realizar las cargas bloques que no se pueden realizar en el programa, ¿existe alguna alternativa en el software? Bueno, sí existe alguna alternativa. A lo mejor lo que podríamos analizarlo sería analizarlo en otro sistema. A lo mejor los sistemas BRF, pasarlos a sistemas Fan and Coil o pasarlos a sistemas de manejadoras para poder obtener una carga bloque. Esta podría ser una alternativa. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Ahí para Buenas el ingeniero tardes. Ricardo López, si me pudiera orientar, por favor. Hace rato un compañero comentó algo de sistemas industriales. Mi pregunta va por ahí un poco. En cuartos de control industriales, mi experiencia, que no es mucha en esta área, cuando me hacen los cálculos térmicos me consideran las luminarias, los coeficientes de transmisión por las paredes, o si hay ventanas en este caso. Pero muchas veces el calor producido por estos equipos de control es despreciado. Metiéndome un poquito a ver las cargas térmicas que generan estos equipos, difieren mucho entre equipos. Algunos son muy pequeñas, otras son muy grandes. En mi experiencia me ha tocado que la mayoría es despreciable. Quisiera saber por qué o en qué se basa ese argumento. Si me pueden orientar, por favor. Gracias. No entendimos bien tu pregunta, ¿no la podrías repetir? Claro, les comentaba que bueno, tomando un poco lo que decían de sistemas industriales, en un sistema industrial, las cargas generadas por equipos de control, llámense tableros, de secciones de control, relevadores, esas cosas, en ocasiones me ha tocado que las consideran despreciables estas cargas térmicas. Y en otras ocasiones las consideran, no sé si me pueden indicar en qué se basa ese argumento. Gracias. Buenas tardes, Jesús. Sí, mira, en realidad lo que te podría decir es que deberíamos de considerarlas. No sé por qué no las consideran. Al final del día son cargas. No tengo ahorita una base para decirte deberías o no deberías de considerarlas. Perdón, deberías de considerarlas en todos tus proyectos. Ok, muchas gracias. Vamos con 2 preguntas más y concluimos. Les vamos a hacer llegar más adelante una encuesta de satisfacción para que por favor nos ayuden contestándola. Y bueno, dice Mario Demir, sabiendo que la carga bloque se puede presentar una vez al año, ¿hasta qué diversidad de toneladas de refrigeración podemos dar si no queremos instalar el 100% en una planta central de agua helada? Bueno, Ademir, esta parte ya es un tema más del diseño en sí. Lo que yo te puedo decir es que no hay una diversidad, un número exacto de la diversidad a la que deberías de considerar tus toneladas de refrigeración. Incluso hay muchos clientes o
llámese operadoras de hotel, que requieren que instales el 100% de la planta central de agua helada. Y yo creo que deberías de basarte más en eso, ¿no? En lo que te solicita el cliente y si no hay, pues sí, darle un punto de diversidad, pero no hay un porcentaje de diversidad exacto que te pueda yo decir en este momento. Y concluimos con la pregunta de Lisbeth Saavedra. ¿Cómo se determina el valor de la densidad de un edificio? Nada más aquí, Lisbeth, ¿a qué te refieres con densidad? Me parece que no. Pues hasta aquí nuestro webinar. Las preguntas que quedaron pendientes las vamos a contestar en un correo. De igual modo les vamos a mandar la encuesta y ahí mismo contestamos las preguntas. Espero les haya gustado y pues muchas gracias por su tiempo y su atención. De ejemplo, ¿ya no van a dar ejemplo o sí? ¿Nos da tiempo para hacer un ejemplo? Sí. ¿De qué les? Sí, danos un segundo y le cedo el mando a Ricardo y hacemos el ejemplo. Buenas tardes, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, la podemos ver. Ok, perfecto. Miren, este es en sí lo que es el Hub, el programa que nosotros utilizamos para el cálculo de cargas térmicas. Tenemos, como lo explicaba nuestra compañera Fabiola, del lado izquierdo tenemos el árbol de espacios, sistemas, plantas y edificios, y también tenemos lo que es la librería. Para este caso, bueno, yo ya tengo aquí un ejemplo precargado, es para la Ciudad de México, y bueno, tenemos todos los datos del clima. Los espacios ya también están precargados. Nosotros aquí metemos cada uno de los datos de los espacios, la toma de área, las cargas internas de iluminación, densidad de equipos eléctricos, densidad de personas. También tenemos si el espacio o zona tiene una incidencia solar, también se puede agregar. Tiene incidencia solar por techo, por techo, infiltraciones entre pisos y particiones. Para cada espacio se va colocando cada uno de las áreas y densidades o cargas internas que requiere. Luego, una vez que tenemos capturado todos nuestros espacios, lo que procedemos es hacer el diseño del sistema. En este caso es un sistema VAB. Bueno, es una unidad manejadora de aire y vamos a llenar el sistema VAB con los espacios que ya tenemos cargados. Aquí nos solicita qué tipo de equipo va a ser, qué tipo de sistema. Tenemos varias opciones para equipo, para sistema también. Y el número de zonas que va a tener nuestro espacio. Voy a regresar tantito, nada más para tener el número de zonas. Son 9. Pongo 9. Y bueno, viene todos los componentes del sistema. Por la premura del tiempo no voy a explicarles todos, solo voy a explicarles los más importantes. La temperatura de inyección, características de carga estática, presión estática, la eficiencia de nuestro equipo,
si va a ser por cámara plena, va a ser, el retorno va a ser por cámara plena o va a ser inductado. Y aquí vienen ya los componentes, las zonas que los componen. Voy a cargarlo de manera rápida. A cada zona recordemos que es un termostato y le estoy agregando un espacio que en este caso pues lo estamos convirtiendo en un sistema básicamente. Ya acabé de agregar lo que son mis zonas. El termostato que aquí nos indica la temperatura a la cual vamos a tener o va a estar más bien nuestro espacio. Y bueno, los componentes si es que tenemos alguna unidad terminal. Y bueno, como en estas secciones, cómo lo requerimos, cómo lo queremos calcular, ¿no? Voy a correrlo para tener su imagen. Y bueno, aquí está parte de la información que les mostraba yo hace un momento, las cargas, el flujo de CFM. Y bueno, esta es la tabla de resumen que nos proporciona en este caso para este ejemplo nuestro balance. Creo que no se cargó, cancelé. Ya está. Okay. Y bueno, una vez que tenemos los sistemas, creamos la planta central. Y dependiendo el número de sistemas que tengamos, en este caso pues es un edificio con 19 niveles tipo y una azotea. Lo corremos y nos va a dar nuestra carga bloque. En este caso nos están dando 654 toneladas de refrigeración para todo nuestro edificio. Ok, no sé. Este sería el ejemplo. Muchas gracias a todos por asistir y estamos ahí en contacto con ustedes. Ya tienen nuestros correos. Mi nombre es Paulette Amador. Mi correo es pamador@dipro.com.mx. Y también está el ingeniero Raimundo Juárez con el correo rjuarez@dipro.com.mx. Les agradecemos a todos y hasta luego. Gracias, saludos.